Quienes no conocen el impacto negativo sobre el medio ambiente y la naturaleza de dictaduras como las que existen en Venezuela o Cuba, podrían pensar que la etiqueta de izquierda salva a estos países de la depredación ambiental. Hoy quiero mostrarles solamente 5 ejemplos de lo devastadora impronta chavista en un país tan maravilloso como Venezuela. Número 1. La deforestación y explotación de los recursos naturales. La dictadura chavista ha promovido la minería y la tala intensiva de árboles sin considerar su impacto ambiental. Un ejemplo concreto es el arco minero del Orinoco, una vasta área de 111.843 kilómetros cuadrados destinada a la minería, que ha resultado en una deforestación masiva y la destrucción de ecosistemas frágiles en la región amazónica. Según estudios y reportes ambientales, se estima que en los últimos 25 años se han perdido aproximadamente 2 millones de hectáreas de bosque debido a estas actividades. Esta cifra implica, por cierto, la destrucción de vastas áreas de selva tropical, afectando gravemente los ecosistemas locales y contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad. Número 2. La contaminación y degradación del medio ambiente. La falta de regulación y control, sobre todo por parte de la ciudadanía, ha permitido que avance la contaminación del aire, el agua y la tierra, lo que ha afectado no solo a la biodiversidad, sino a la salud misma de las poblaciones desprotegidas. Basta mencionar, durante la administración chavista han sucedido al menos 9 derrames de petróleo en el lago de Maracaibo, causando un impacto devastador en el ecosistema del lago, con la muerte de numerosas especies, la contaminación del agua y afectando la salud y el sustento de las comunidades locales. Número 3. El desmantelamiento de protecciones ambientales. El gobierno chavista ha desmantelado protecciones ambientales y ha permitido la explotación al interior de áreas protegidas, lo que ha llevado a la pérdida de biodiversidad y a la degradación del medio ambiente. ¿Esto les suena conocido a los cubanos? Un caso destacado es la reserva de la biosfera de Imataca, donde se ha permitido la minería ilegal, destruyendo hábitats cruciales para numerosas especies de flora y fauna. Número 4. Impacto en las comunidades indígenas. La explotación de recursos naturales ha afectado a las comunidades indígenas que han visto cómo sus territorios y recursos son explotados sin su consentimiento ni compensación. Por ejemplo, la comunidad indígena de Yacuana en el estado Bolívar ha sido desplazada debido a la minería ilegal y la tala indiscriminada en sus tierras ancestrales. En 2019, el pueblo indígena Pemón, en el estado Bolívar también, se levantó contra el gobierno de Nicolás Maduro en respuesta a la militarización de sus territorios y la explotación minera ilegal. Los Pemón denunciaron además las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares y grupos armados ilegales vinculados al gobierno bolivariano. Las comunidades indígenas guaraos del delta del Orinoco también han expresado su firme oposición a las políticas del gobierno de Maduro que afectan sus territorios y sus modos de vida. Antes de comentarte el último ejemplo, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal. Solo así podemos seguir generando información comprometida con la protección del medio ambiente y además más personas podrán unirse a la causa por la naturaleza. Gracias por tu apoyo. Número 5. Falta de transparencia y corrupción. La falta de transparencia y la corrupción han permitido que la explotación de recursos naturales por parte del gobierno dictatorial se realice sin control, lo que ha llevado a la degradación del medio ambiente y la pérdida de recursos. El mejor ejemplo es la corrupción en la gestión de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, donde la mala gestión y el desvío de fondos han resultado en numerosos incidentes ambientales, incluyendo derrames de petróleo y emisiones tóxicas sin supervisión adecuada. En 2018, fiscales estadounidenses acusaron a varios exfuncionarios de PDVSA y a empresarios por participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucraba más de 1.200 millones de dólares. Ni Cuba ni Venezuela han firmado ni mucho menos ratificado el Acuerdo de Escazú,
que es el principal protocolo regional que obliga a los gobiernos a garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas medioambientales. Entonces espero que estos ejemplos sirvan para recordarnos que la vigilancia y la protección ambiental es vital en todo tipo de sociedad, pero sobre todo en aquellas donde las estructuras estatales alienan a sus ciudadanos y persiguen y castigan todo tipo de activismo. Nos vemos en el próximo video.